Hola compañeros, les presentaremos este video a mi compañero Kerwin Iván Montero Farelas y yo, Antonio de Jesús Ramírez Razo, para la materia de bases filosóficas. El tema que vamos a tratar en esta ocasión será el carácter democrático de la educación, el concepto de democracia en el artículo tercero, el aporte de la educación a la democratización de la sociedad, equidad y gratuidad, principios básicos para la democratización del acceso a la educación. Un poco más acerca del artículo tercero, se nos permite entender que es una de las normas constitucionales en donde el Estado ha manifestado su interés por ir estableciendo las formas en las que quiere hacer las cosas en el ámbito educativo, en los distintos niveles establecidos aquí en México, desde la enseñanza libre pero con ámbito laica. Desde este punto se puede tomar el control de los planes y programas de estudios, en donde los factores de poder del Estado mexicano pretenden controlar los sistemas de educación con el objetivo de conducir la forma de pensamientos y conocimientos de la población mexicana. Y por este medio, por vía de la Constitución mexicana, el sistema político mexicano ha tomado riendas y control de la educación en México, cómo se debe realizar. Las cosas principales que se nos plantean en el artículo tercero constitucional es que la educación básica debe ser gratuita y otorgada por parte del Estado. ¿Por qué se nos plantea que la educación es democrática? La educación es democrática porque se nos plantean valores y formas de pensar en específico, y esto se debe para que podamos aprender a vivir en una sociedad, respetando las diferencias que tenemos entre unos y otros, logrando la paz, la armonía y la pluralidad en la sociedad. En una construcción democrática se necesita la aportación de diferentes culturas y tipos de pensar. Bueno, esta vez vamos a centrarnos nuestra plática sobre el carácter democrático en la educación. Para esta actividad, el profe nos proporcionó dos lecturas, de las cuales después de analizarlas se pueden rescatar estas ideas principales que a continuación voy a relatar. La democracia en la educación debe servir para la construcción de valores, orientar la conducta de los ciudadanos y sobre todo hacerlos conscientes de la posición que ejercen en su contexto social. Desde pequeños es importante que los mexicanos sean orientados para que conozcan sus derechos y sus obligaciones, que darles la importancia del trabajo en equipo y sobre todo un tema muy importante, hacerlos que acepten su diversidad para evitar que haya discriminación en el aula. La escuela debe implementar prácticas democráticas para poder aprender a convivir con sus semejantes. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues de forma muy sencilla. Cuando, por ejemplo, van a tener un convivio, se les pregunta a todo el grupo en general, ¿qué quieren de comer? Ya proponen las ideas, se sacan pues, 5 o 6 más o menos, y en eso se hace una votación para que así todos vean que nada se impuso, que todos se tomó en cuenta su participación, pero sobre todo hacerles entender que no se puede imponer a alguien, porque en ese momento son todos valen igual, en ese momento todos valen lo mismo, su voto es igual. Hacerles entender que así funcionan las elecciones ya cuando sean más grandes, hacerles entender que todos los ciudadanos, si todos los ciudadanos votan, es muy importante para la democracia de un país. Los espacios educativos deben centrarse en formar a sus estudiantes en valores necesarios para hacerlos empáticos y sobre todo sus valores profundamente arraigados en su psique para que les sea más fácil respetar la ley. Sin embargo, no confundir esto con un adoctrinamiento de cualquier índole. Según el Centro de Investigación y Docencia Económica en 1999, de acuerdo a su investigación sobre el gasto de México, se rescata que el país tiene tres necesidades urgentes. La primera es superar la pobreza y las oportunidades sociales deben ser ampliadas. ¿Esto qué quiere decir? Así como que sintetizándolo,
Si bien es un reto muy difícil superar la pobreza de un día a otro, hay que ir implementando ideas para que día con día haya menos pobres. No como en gobiernos anteriores que decías, hay menos pobres, sí, pero porque se te están muriendo, sino hacerlos que eleven su poder adquisitivo. La segunda es crear infraestructura para el desarrollo del país. Como todos sabemos, un país con infraestructura está o ya sea en vías de desarrollo o ya es un país de primer mundo. Y la tres es brindar seguridad pública a los ciudadanos e impartir justicia. Porque pues es importante que los ciudadanos se sientan seguros en su mismo país. Si no, ¿qué va a pasar? Cuando algún ciudadano empiece a sobresalir en cualquier ámbito, lo primero que va a buscar sea emigrar a otro país para que se le garantice su seguridad. Y el principal reto de México consiste en elevar sus niveles de calidad bajo los principios de equidad. Sí, y ya para poder resumir todo esto, si tuviera que resumir todo esto en una sola frase, yo elegiría que la educación es un instrumento indispensable para el progreso de la humanidad hacia ideales de paz, libertad y justicia social. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en la siguiente semana.